Finalmente, para terminar la clase, vamos a desarrollar un caso clínico. Vamos a ver un paciente fémina de un día de vida extrauterina que al ser revisada al nacimiento se observa resistencia al paso de la sonda orogástrica. Si tenemos resistencia al paso de la sonda orogástrica, quiere decir que el problema probablemente esté en el esófago o a nivel del estómago, ya lo vamos a ver. Dentro de los antecedentes nos dicen que es producto de la primera gesta de una madre de 20 años, padre de 23 años, ambos son sanos y no son consanguíneos. Hasta acá está todo bien, los padres están en una edad adecuada de procreación, no son consanguíneos, por lo tanto no hay riesgo de enfermedades autosómicas recesivas. El embarazo asimismo es normoevolutivo, con un control prenatal regular desde el tercer mes, ni en ingesta de medicamentos, toxicomanías, contacto con enfermedades exantémicas y refiere adecuada alimentación, es decir, acá estamos negando a todos los agentes teratógenos y por lo tanto el embarazo sigue su curso normoevolutivo. Se realizó una ecografía, un ultrasonido gestacional a las 6 semanas, en donde se destaca el aumento del volumen de líquido amniótico, es decir, hay un polidramnios. Entonces el problema es obstructivo, no pasa la sonda, el líquido amniótico no se reabsorbe, hay polidramnios, ¿no? Ya vamos a ver cuál es. En el embarazo se ha resuelto por un parto autóxico, es decir, un parto normal, atendido por médico a las 39 semanas de gestación, también es normal, el peso al nacer normal de 3.500, 3.250, la talla de 50 centímetros y el larga 8 de 9. En el padecimiento actual vemos que al realizar la revisión física en la sala de expulsión posterior al nacimiento, el médico nota resistencia al paso de la sonda orogástrica, por lo que le realiza estudio radiográfico para verificar la permeabilidad esofágica, corroborándose A13 en el tercio superior. Entonces ahí está la anomalía, hay una A13. Hay que tener en cuenta que las anomalías del esófago son relativamente comunes, ¿no? Aproximadamente 1 de cada 3.000 o 4.000 nacidos vivos presentan ese tipo de anomalías. Aunque no del todo determinada, su causa se relaciona con defectos genéticos y físicos en el ambiente intrauterino. Bueno, no se observa entonces la presencia de aire en el estómago, pero ya sabemos que hay una A13 en el tercio superior. Entonces, como no hay aire en el estómago, se descarta la posibilidad de la fístula traqueoesofágica. Se va a hacer interconsulta con el servicio de cirugía, donde le van a programar la corrección quirúrgica, además la valoración de los servicios de cardiología y genética para los estudios paraclínicos. En la exploración física vemos que es un cráneo normocéfalo con la fontanela anterior normal, facies sin alteraciones, paladar íntegro, pabellones auriculares bien implantados, cuello cilíndrico sin alteraciones, ni limitaciones al movimiento, tórax simétrico con ruidos cardíacos normales, abdomen blando, sin hernias, sin megalias, cordón umbilical en las vías de momificación, genitales normales, dorso sin alteraciones, extremidades normales. En los estudios complementarios vamos a ver a la ultrasonografía renal normal, radiografía de columna cervical y dorsal, dorso lumbar. Vamos a ver que hay un disrafismo en L4 a S1, es decir que es como una espina bífida, ¿no? Hay una exposición de estas vértebras y el resto es normal. En la ecocardiografía vamos a ver una comunicación interauricular de 5 milímetros de tipo foramen oval. Ya vamos a ver de qué se trata esto en la clase de cardiovascular. Entonces, hasta ahorita nosotros estamos viendo que es una niña que presenta atresia en el tercio superior del esófago, acompañado de anomalías cardíacas como comunicación interventricular, interauricular y un disrafismo en L4 a S1. Entonces probablemente no hayan escuchado este tipo de patología, pero vamos a ver de que es una asociación, ¿no?, lo que se está dando. Entonces seguimos. Las valoraciones en cardiología confirman la comunicación interauricular del tipo foramen oval, que no la consideran candidata a corrección quirúrgica y sí recomiendan lo que es un seguimiento. En genética no se encuentra dismorfías de importancia, solamente las familiares. Se confirman las alteraciones vertebrales y cardíacas, con lo que se integra al diagnóstico lo que es la asociación Bartter, ¿no?
Se inicia por el asesoramiento genético como evento esporádico sin riesgo de recurrencia mayor al de la población general. Entonces, el diagnóstico es la asociación Bacter. Esta asociación Bacter tiene una prevalencia de 1,6 por cada 100.000 nacidos vivos. Las anomalías más comunes están caracterizadas por atresia, como vamos a ver ahí en la imagen, atresia anal en un 55% de los casos. Atresia esofágica con fístula, que no es el caso del paciente en un 70% de los casos, de los cuales del 15 al 30% tienen algún defecto cardíaco, ¿no? Ahí tenemos las atresias esofágicas con las fístulas, ¿no? Además también de estos pueden haber defectos del tabique intraauricular, interventricular, los más comunes son del tabique interventricular. También hay defectos urológicos, ¿no? Son defectos renales, en un 50% hay una obstrucción en lo que es el flujo o reflujo de la orina, hasta la falla en la formación de uno o más riñones. Y un 35% va a presentar una sola arteria umbilical que se relaciona con los problemas urológicos, ¿no? También existen defectos en lo que son las extremidades, ¿no? Que ocurren hasta el 70% de todos los pacientes e incluye, como vamos a ver en la imagen inferior, la ausencia de los pulgares, en la imagen superior la polidactilia, la sindactilia o defectos en lo que son las extremidades anteriores, ¿no? Una relación a notar es la que se ha encontrado en cuanto a que existen defectos en ambas extremidades. Comúnmente se encuentran defectos en ambos riñones, ¿no? Si ambas extremidades están dañadas, también lo están los riñones. Y cuando solo existen defectos en algunas de las extremidades, se encuentran defectos en un solo riñón, es decir, ipsilateral. Entonces, el tratamiento, porque acá la niña lo que presenta es una atresia, también presenta malformaciones cardíacas y malformaciones de las extremidades, ¿no? Entonces, el tratamiento de la atresia esofágica, en este caso sin fístula, va a ser quirúrgico y el procedimiento a seguir se determina en función de la distancia que separa el esófago atrésico y al estómago, ¿no? Cuando esta es muy corta, se pueden utilizar anastomosis. Término terminal. Las anastomosis van a ser uniones entre una arteria con otra, entre un órgano con otro. Anastomosis es unión, ¿no? Pero cuando hay una distancia más de 3 a 4 centímetros, entonces se utiliza un pequeño segmento del intestino delgado o del colon, a lo que se denomina el neoesófago, para conectar al esófago con el estómago. El pronóstico va a ser favorable para aquellos pacientes que no sean complicados, es decir, que la separación entre el esófago y el estómago sea mínima y cuyo peso al nacer sea más de 1,5 kilos, ¿no? Entonces, en este caso, la niña va a tener una buena evolución. También existen defectos de atresia esofágica aisladas que van a presentar lo que es regurgitación de la saliva, con un espumeo y burbujeo característico alrededor de la boca y la nariz, un abdomen escafoide o también en forma de quilla, es decir, sobresalido, ¿no? Que tienen episodios de atragantamiento, tos, regurgitación de los alimentos. Entonces, la atresia, cuando es esofágica, se confirma, puesto que es imposible pasar la sonda orogástrica, ¿no? Entonces es muy importante este caso clínico porque estamos viendo que la atresia es muy común en los defectos embrionarios, pero en este caso estamos viendo la asociación Bacter, ¿no? Que incluye lo que es atresia, alguna anomalía vertebral, alguna anomalía cardíaca, traqueal, esofágica, renal o de extremidades. Por eso es que es una asociación, porque es un conjunto de malformaciones y las siglas llevan su nombre. Bacter, ¿no? Vamos a poner acá Bacter. B de vértebras, A de anal, anomalías anales, C de cardíaco, T tráquea, E esófago, R renal, ¿no? Y extremidades la L. Entonces Bacter. Esa es la asociación de todas estas estructuras, ¿no? Entonces todas estas se van a sospechar cuando existe un polidramnios en la ultrasonografía, es decir, cuando aumenta el volumen debido a la incapacidad que tiene el feto para tragar y absorber el líquido amniótico, ¿no? Cuando existe esta atresia esofágica. Entonces, en conclusión, la niña presenta una asociación Bacter porque presenta comunicación interauricular, defectos en las extremidades como la acá tenemos al disrafismo,
y lo que es lo más importante, lo que es la atresia esofágica, ¿no? Entonces, eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta que la atresia esofágica, el 90% de los casos, como habíamos visto en las imágenes en la formación de las malformaciones del esófago, se daba justamente por fístula más atresia, ¿no? Cuando son aisladas ya se dan en menores porcentajes. Entonces, a recordar muy bien estos conceptos, porque lo más importante de acá es recordar la clínica, ¿no? Cómo, en qué periodo se forma, cómo se forma y la clínica, ¿no? Entonces ya en la siguiente clase vamos a ver todo lo que es la formación del intestino medio y del intestino posterior. Muchas gracias.